Nos disponemos en esta noche para escuchar el precioso mensaje de la palabra del Señor. Y hoy quiero llevarlos a un pasaje que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 6. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por este mensaje que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que nos ministres con tu Santo Espíritu, que seas tú hablando a nuestros corazones, amado Rey, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo con el estudio que nosotros llevamos de la unidad 2, del estudio de discipulado, hemos estado mirando las doctrinas secundarias o doctrinas de segundo orden. Y hemos estado hablando de la primera doctrina de segundo orden, que tiene que ver con la iglesia y los tipos de gobierno. Y hemos estado estudiando que la iglesia no es una institución humana, la iglesia no es una empresa, la iglesia es una institución divina fundada por el Señor y es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo. Jesús es la cabeza, nosotros el cuerpo de Cristo, hacemos parte de su iglesia. La iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje en donde Pedro estaba ahí con los demás apóstoles y se levanta en medio de la multitud y empieza a hablarles acerca del evangelio de Cristo? Allí, en ese momento, cuando Pedro habla en el aposento alto, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo viene sobre cada uno de los creyentes a ser morada permanente. Y ahí comienza una nueva dispensación, comienza la dispensación de la gracia, el tiempo ya de la iglesia como tal, de Jesucristo, que fue fundada por Cristo y por todos los apóstoles que el Señor Jesús llamó. Hemos estado estudiando también no solamente lo que es la iglesia, sino los tipos de gobiernos. Cómo es que en muchas iglesias se ejerce el gobierno eclesiástico. Hemos estado mirando lo que es el sistema de gobierno eclesiástico. Cómo es que una iglesia debe ser gobernada, y miramos que hay varios modelos. El principal, los más vistos, que viene de la religión tradicional, es el modelo de gobierno episcopal, que es un tipo de gobierno piramidal. Aquí nosotros podemos mirar, Ángel, por favor, y en este modelo podemos mirar nosotros dentro del catolicismo
que hay una pirámide de poder. Está el Papa, los cardenales, los obispos, sacerdotes, diáconos, órdenes religiosas y los laicos. Esa es la organización en la Iglesia Católica, pero también en muchas iglesias evangélicas miramos una organización muy similar a esta. Sigamos adelante. Está el apóstol, supervisores, pastores, líderes y pueblo. ¿Y qué decíamos nosotros con respecto a esto? A este orden episcopal. Decíamos que esto comenzó aproximadamente en el siglo II de la era cristiana, en donde se empezaron a nombrar obispos en muchas ciudades, como Roma, en donde el obispo de Roma pasó a ser principal, y de ahí salió la figura papal con el tiempo, en donde el Papa tenía voz absoluta. Lo que decía el Papa era Dios hablando. Y se estableció ese orden, el Papa, los cardenales, a través de la historia. Pero cuando nosotros comparamos este modelo de gobierno en la iglesia con lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta que este modelo no es bíblico, porque Dios nunca quiso que un hombre fuera la cabeza de la iglesia, ni que un hombre fuera el representante de la iglesia, ni que un hombre tenga la voz absoluta y el mando de una iglesia. No es ese el deseo de Dios, nunca lo ha sido. Y por eso el Señor Jesús, una vez hablando a sus discípulos de los fariseos, ustedes se acuerdan de los fariseos, era una clase sacerdotal de la época de Cristo, y estos hombres se habían vuelto como los papas de la época de Cristo. Ellos eran los que gobernaban la iglesia y estaban por encima del pueblo. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús de ellos? Aquí en el capítulo 23, en este capítulo Jesús acusa a los escribas y fariseos por ser hombres orgullosos, soberbios, que siempre querían estar sobre las demás personas, ejercer dominio sobre las demás personas. Esos eran los fariseos. Y mire lo que dice el Señor Jesús hablando de estos hombres. Vamos a leer Mateo 23, versículo... Vamos a ver un poquito antes, desde el 5. Hablando de los fariseos, vamos a leer desde el 4. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hablando de los fariseos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, cosa que se ha dado tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana, protestante, en donde hay hombres que buscan los primeros lugares, hombres que buscan el dominar sobre masas y multitudes, hombres que buscan servirse de la gente. Estos hombres, desde el tiempo de Cristo, fueron siempre falsos maestros y falsos profetas, porque el verdadero siervo no es aquel, el verdadero siervo de Dios no es aquel que ejerce dominio sobre multitudes, sino aquel que sirve a los demás. Por eso Jesús una vez le dijo a sus discípulos: el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser siervo de los demás. Pero estos hombres, los fariseos, querían que la gente le rindieran pleitesía, los saludaran, ¿cierto? Los primeros lugares buscaban siempre. Y mire lo que dice el Señor.
después, en el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, hermanos. Es decir, estos hombres se hacían señores de la gente, se servían de la gente, estaban encima de la gente, como ha ocurrido durante toda la historia. Se hacían maestros, ellos se creían maestros, ¿sí? Eran hombres que se creían muy sabios, eruditos, pero ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice aquí? Pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Solamente tenemos un maestro. Ninguno de nosotros podemos darnos de sabios, de saberlo todo, porque ese es el problema. Cuando nosotros pensamos saberlo todo, no, yo me sé la palabra del Señor de pe a pa, de tapa a tapa. Como yo, nadie sabe la Biblia. Hay personas así, orgullosas, soberbias. ¿Saben Biblia? Sí. Se creen maestros, están engañados. ¿Por qué? Porque hay un solo maestro, que es Jesucristo. ¿Saben por qué es Jesucristo? Porque Él es el único que tiene toda la verdad absoluta. Él conoce todo y Él es el único que nos puede enseñar exactamente las cosas como son. Entonces nosotros, por más que estudiemos la palabra del Señor, por más que avancemos en el conocimiento de las Escrituras, no podemos darnos nada de maestro y que las sabemos todas. Hermano, yo cada día aprendo más y más, y entre más escudriño la palabra del Señor, más me doy cuenta que menos sé, porque el conocimiento de Dios es tan infinito. Interpretar la Biblia según la ley de hermenéutica, eso no es fácil, hermano. Se demora uno décadas, años, toda la vida estudiando la Biblia y no va a terminar uno nunca. Entonces, hermanos, nadie es maestro ni señor, porque dice aquí, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Estos hombres se hacían pasar como padres espirituales. Lo mismo que ocurre en muchas iglesias evangélicas, donde al pastor le llaman papá o al apóstol le llaman papá espiritual. Y esa doctrina de la paternidad espiritual es una herejía, porque aquí el Señor está diciendo, yo no quiero que nadie llame a nadie padre, porque solamente hay uno, el que está en los cielos. ¿Qué somos nosotros? Les pregunto yo, hermanos e hijos de Dios y hermanos menores de Cristo, ¿cierto? Los pastores, ¿qué somos? Hermanos de ustedes, no somos padres, somos como un padre, ¿sí? Porque cuidamos de sus almas, oramos, estamos dirigiéndolos en el camino, somos como un padre, pero no somos padre espiritual, somos orientadores, estamos encaminándolos a Cristo, a la palabra, ¿cierto? No a mí, ustedes no me están siguiendo a mí, usted está siguiendo a Cristo. Y mi única función como hermano de ustedes, hermano mayor porque le llevo tiempo a ustedes en Cristo, ¿cierto? Soy un hermano mayor que ha aprendido muchas cosas y que tengo una experiencia y un conocimiento que les puede servir a ustedes. Y Dios me ha puesto en esta iglesia ¿para qué? Para dirigirlos a ustedes, al buen pastor. Al buen pastor. Y eso es lo que yo trato de hacer siempre. El verdadero siervo no es el que está por encima, tratando de enseñorearse de la gente, sino todo lo contrario, es aquel que está sirviendo a la gente. Yo estoy para servirles. Por eso cuando ustedes me escuchan decir, estoy para servirles, los llamo, ¿cómo estás?
¿Cómo sigues? Es porque estoy para servirles, para ayudarles en el proceso. Es una guía, ¿sí?, que les puede servir mucho. Y créanme que siempre lo voy a dirigir a la palabra del Señor, porque cuando un pastor ya no está dirigiendo a la grey, a Cristo, sino que se está haciendo adeptos para Él, entonces esa no es una iglesia, esa es otra cosa, porque la iglesia de Cristo somos ovejas que estamos siguiendo al buen pastor. Entonces en la iglesia de Cristo no puede haber pirámide. Por eso esas iglesias apostólicas, proféticas, donde hay un apóstol con voz absoluta, donde nadie puede decir nada, en donde en él descansa todo el poder en la iglesia, en donde ellos se proclaman cabezas de la iglesia. Es que es la cabeza del ministerio, no la cabeza de un ministerio, de una iglesia, es Jesucristo. Y no hay ningún mediador entre Jesús y la iglesia. Entonces, ni un papa es mediador, ni un apóstol es mediador. El único mediador es Jesucristo. Mire lo que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay, ningún hombre es mediador. Yo no soy mediador de nadie. Yo soy un hermano de ustedes, un hermano mayor. ¿Me hago entender? Ni me llamen papá, porque no soy su papá. Soy como un padre. Puedo ser como un padre, y ustedes como mis hijos, porque así Pablo habla de Timoteo. Él es como un hijo para mí en la fe, dijo Pablo. Pero no es en el sentido en que se ha estipulado en el catolicismo romano y en muchas iglesias cristianas, donde hay como especie de un papado. Por eso nunca es bueno que haya un solo pastor. Generalmente comienza un solo pastor, pero ¿cuál es la idea? Que ese pastor levante otros pastores y haya un grupo de pastores, de ancianos dirigiendo esa iglesia, una pluralidad de pastores. Y hacia allá vamos. Ahora vamos a mirar cómo es el gobierno eclesiástico, porque no es una pirámide, por lo tanto no es sano ese tipo de gobierno que se da en el romanismo y en algunas iglesias protestantes. El otro gobierno es el gobierno presbiteriano. El otro gobierno es el gobierno presbiteriano. Viene de la palabra presbíteros. ¿Qué significa ancianos? ¿Quiénes son los presbíteros o ancianos? Son aquellos que tienen mucho tiempo en la iglesia, que han tenido un buen testimonio, un buen recorrido en Cristo Jesús, y que la misma iglesia local les da testimonio a los demás. Ese es un hombre de Dios, ese es un pastor, ese es un maestro, ¿sí? Entonces, en este tipo de gobiernos presbiterianos se encuentra un grupo de ancianos o un grupo de pastores que dirigen el rebaño, de hombres maduros. Estos hombres maduros son elegidos por la iglesia local, por los demás hermanos ya maduros, que dan testimonio: este es un hombre de Dios, este tiene un llamado del Señor, y lo ponen a pastorear en iglesias, rodeado de otros hombres, porque nunca es bueno una sola persona, porque ¿sabe cuál es el problema cuando hay una sola persona, un solo pastor en una iglesia por los siglos de los siglos? Que el hombre tiende a adueñarse de las ovejas y del rebaño, se ensoberbece y empieza a caer en esa tentación del señorearse de la grey del Señor. Por eso
Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 5, mire lo que dice Pedro, hablando de esto. Es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿A quién está dirigiéndose Pedro? A los ancianos. No se está dirigiendo a un pastor. Siempre los apóstoles, siempre ellos se dirigían a ancianos o a pastores. Esta palabra pastores, ancianos o presbíteros, obispos, son términos sinónimos e intercambiables en la Biblia. ¿Sí? Entonces siempre que se dirigían a una iglesia, a los ancianos, a los obispos. Y miren lo que dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la iglesia que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice aquí Pedro, en primer lugar, que no debemos cuidar a la grey por fuerza. O sea, aquí uno no los está obligando. Es que usted tiene que hacer esto. No, nosotros como pastores, ¿qué hacemos nosotros? Les enseñamos la palabra del Señor, los principios bíblicos. Usted verá si lo toma o no lo toma. Yo no me voy a meter en su vida privada. Usted tomará sus decisiones. Yo tengo la función de irle dirigiendo, de irle aconsejando, conforme a lo que dice la Biblia. No por fuerza, dice aquí. No por fuerza, sino voluntariamente. Que usted se pueda dejar dirigir por el Señor voluntariamente. Aquí nada es por fuerza. Aquí enseñamos la palabra de Dios. Usted verá si obedece o no. Si no obedece, pues las consecuencias, ¿quiénes la van a sufrir? Usted mismo. Usted. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, nosotros estamos pastoreando a un rebaño por esta. Yo aquí no estoy por su dinero, hermano. Yo aquí estoy para ayudarlo a usted en su vida espiritual, para dirigirlo al Señor, para aconsejarle, para que su vida avance, para que su vida prospere en todos los sentidos. Esa debe ser la motivación. Cuando la motivación de un pastor es el dinero, ese hombre se ha corrompido, se ha vuelto en un mercenario del evangelio. Por eso hay muchos que manipulan y tuercen la palabra pidiendo plata, y plata, y plata. Usted va a una iglesia y eso es plata, y plata, y plata, y plata. Actividades aquí, actividades acá, y todo es plata, y lo despeluchan a uno. Y siempre con la esperanza de ser prosperado económicamente y de ser bendecido. Ahí te tienen. Y si no lo eres, es porque estás en pecado o te faltó fe. Y te manipulan y te van llevando, ¿sí? Te van llevando por un camino equivocado, en donde a ti te muestran, mire, que la prosperidad consiste en tener mucho dinero. Y la prosperidad no consiste principalmente en eso. Yo no tengo mucho dinero, pero soy próspero. ¿Por qué? Porque tengo paz, amor, gozo en mi alma, en mi corazón. ¿Sí? Tengo todo lo necesario. ¿No creen ustedes que eso es prosperidad? ¿O acaso es tener millones y millones en una cuenta? No, como estos falsos maestros de la prosperidad lo predican. Entonces no debemos hacerlo por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, estando ahí para servirles. Esa es la motivación. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Nosotros no somos señores de nadie. Estamos para dirigirles, estamos para ayudarles, para
administrar la casa del Señor. Y ustedes como ovejas, si realmente son ovejas, van a dejarse dirigir. Siempre y cuando uno tenga la palabra de Dios como máxima fuente de fe y conducta, como patrón. Que cuando ya un pastor no te predica la palabra del Señor, cuando empieza a predicarte doctrinas de hombres, nuevos movimientos que se miran en esas iglesias carismáticas, entonces tú no tienes por qué seguir en ese lugar. Tú no tienes por qué sujetarte a ese pastor. ¿Por qué? Porque te está llevando por un camino diferente. Pero si tú miras a un hombre de Dios, siguiendo la palabra de Dios, instruyéndote en la palabra del Señor, enseñándote a Cristo, entonces tú debes dejarte dirigir voluntariamente. Porque aquí no se trata de forzar a nadie, de ninguna manera. Usted sabrá qué hacer. Yo les digo, a todos nos conviene obedecer a la palabra. Ustedes no me van a obedecer a mí, porque yo no hablo por mi propia cuenta. Usted obedece lo que está escrito, y si usted obedece lo que está escrito, hermano, usted no le va a ir mal. Va a pasar pruebas, dificultades, sí, claro. Estamos en un mundo de pecado, cometemos a veces errores, el Señor nos disciplina, a veces nos da unos azotes, claro. Pero si tú obedeces y te alineas a los principios bíblicos, tu vida va a ir avanzando, tú vas a seguir adelante, no importa los problemas que tú tengas, el Señor te va a ayudar, te va a dirigir hacia esos lugares de delicados pastos. Porque el buen pastor, ¿a dónde nos lleva? A los lugares de delicados pastos, o sea, a descansar en Él. A lugares de delicados pastos y junto a corrientes de agua. Eso es lo que hace un pastor con sus ovejas en el campo. Bueno, el Señor nos lleva a esos delicados pastos. O sea, hace alimento, la palabra del Señor. Hacia esos lugares de agua que el Espíritu Santo, el Señor nos llena, nos fortalece. Eso hace el Señor. Por eso debemos dejarnos dirigir por el Señor y obedecer a los pastores que están ahí para dirigirlos a ustedes, no para enseñorearse sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Eso es lo que debemos ser nosotros los pastores, ejemplo de ustedes. Y cuando un pastor tiene testimonio de fe, de conducta, tiene un buen testimonio, las ovejas le van a seguir, las que son ovejas. ¿Por qué? Por el testimonio. Es un hombre de Dios, es un hombre que nos lleva por el camino de la palabra, y las ovejas van a seguir. Un pastor que esté forzando a las ovejas ya porque ha perdido autoridad y testimonio. Yo eso lo he entendido y lo he aprendido. Yo trato de ser un buen testimonio para ustedes y siempre estaré ahí para ayudarles en lo que necesiten. Aprovechen la provisión de Dios, porque eso es provisión de Dios. Amén. Entonces miramos aquí en este pasaje muy claramente que Dios no quiere que haya un señorío, que haya un dominio, una dictadura, un solo hombre que es la cabeza de la iglesia. No. Por eso el gobierno episcopal está mal. Se acerca más el gobierno presbiteriano. ¿Por qué? Porque este gobierno presbiteriano se da en las iglesias administradas a través de presbíteros, que son elegidos democráticamente por las comunidades cristianas locales, gobernadas por un consistorio o consejo de presbíteros. Estos delegados también integran los concilios de la iglesia, que son los presbíteros, sínodos y la asamblea general, también llamada concilio nacional o supremo concilio. Ahí miramos nosotros en ese gráfico, está la congregación, pero están los ancianos,
Los ancianos son los hermanos mayores que están dirigiendo a los menores, a las ovejas más inexpertas. Pero estos ancianos que hacen parte juntamente con la congregación en las iglesias locales, hacen parte de un presbiterio, o sea, de un grupo de ancianos en donde se toman decisiones con la asamblea general, en donde está otro grupo de personas más experimentadas y que van dirigiendo las iglesias. Ese se acerca más al modelo bíblico, porque en muchos pasajes que ahorita vamos a mirar rápidamente se dirige siempre la carta a los ancianos, siempre es en plural pastores, nunca es a un solo pastor o a un solo anciano, porque Dios siempre quiso una pluralidad dentro de su iglesia de ancianos, de pastores. Cuando se tomaban decisiones en la iglesia primitiva, por ejemplo, los apóstoles, no había un apóstol principal, ¿no? Algunos dicen Pedro era el principal, otros decían Santiago, el hermano del Señor. Ninguno de ellos se adjudicaba un papel principal. Todos ellos se reunían y hablaban y conciliaban juntamente con la iglesia, con la congregación, y llegaban a acuerdos. Ese era el modelo que ya vamos a mirar cuál es según la Biblia. Entonces, el presbiteriano, y por último encontramos nosotros el gobierno congregacional. Esta forma de gobierno es aquella que pone la autoridad en la congregación local. Y los asuntos importantes son decididos por las congregaciones sin considerar la autoridad de otras iglesias u oficiales. Aunque hay pastores y líderes, la congregación es la que tiene la última palabra, es decir, que manda en la iglesia. Hay iglesias, yo he conocido iglesias donde al pastor le dicen que debe predicar. Le dicen, no, pastor, usted no va a predicar de esto. Estos temas no los predique. Ellos les mandan. Ellos son los que dirigen. ¿Es bíblico eso? No, de ninguna manera. Ellos se toman de muchos pasajes que hablan que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Jesucristo es la cabeza y que por lo tanto la iglesia toda es el cuerpo de Cristo y por lo tanto la iglesia la que debe tomar las decisiones. Sí, la iglesia, pero dirigido por los ancianos que tienen mayor experiencia. Imagínense si una iglesia fuera dirigido por toda la congregación en conjunto. Y al pastor lo tienen ahí como un títere. Y le pagan un sueldo así, yo he visto iglesias así, le pagan un sueldo y le dicen, me predicas esto no, esto sí, hagamos esto, y el pastor simplemente es como un pastor que lo contratan para hacer determinadas tareas y el pastor no puede salirse más de lo que la congregación local le dice. Son extremos, hermanos. Miramos un extremo que es episcopal, un solo hombre gobernando y enseñoreándose sobre la congregación. Este otro extremo, en donde es la congregación la que quiere dirigir, cuando Dios ha puesto ancianos y pastores. ¿Sí? Entonces, lo más cercano de estos tres tipos de gobierno es el gobierno presbiteriano, pero hay que hacer una aclaración, y es que muchos gobiernos presbiterianos se vuelven como una élite en algunas iglesias, por la rosca, ¿me hago entender? Y ellos deciden y no tienen en cuenta en nada la congregación. Y eso es un error también. Hay que buscar un equilibrio. Hay ancianos, hay presbíteros, hay pastores pastoreando, pero también
la congregación debe estar allí presente en muchas decisiones. En muchas decisiones, hermanos. Se nos acaba el tiempo. No quiero continuar y pasarme mucho del tiempo, pero lo que les quiero decir, hermanos, es que una iglesia debe estar gobernada por Cristo. Es la palabra del Señor la que gobierna. Y los pastores y los ancianos estamos como administradores para hacer cumplir lo que dice la Biblia. ¿Sí? Juntamente a los pastores y ancianos hay diáconos que se encargan de la parte administrativa. Unos son tesoreros, unos están a cargo de las ofrendas, otros de servicio de puertas, son ayudantes, ¿sí? Que están juntamente con el pastor trabajando, sirviendo, pero en sí toda la iglesia debe ser diáconos, porque todos estamos llamados a servir al Señor y apoyar la obra. Y todos tenemos que estar metidos en esta visión del Señor. Esta iglesia tiene una visión, una misión. Y no soy yo la iglesia, somos todos. Y pues yo estoy para irlos dirigiendo con la palabra y también en la parte administrativa con la ayuda de ustedes, porque yo no los desconozco a ninguno de ustedes. A ninguno de ustedes tampoco. Muchas decisiones. Entonces quiero mostrarles, antes de terminar, vamos más adelante, cómo es. Allí están pastores y líderes de congregación. Vamos a mirar cómo es. Sí, adelante. Más adelante. Para que no quede así en el aire. Ya después vamos a mirar algo más. Mire cómo es el gobierno eclesiástico. Está Dios a la cabeza, Jesucristo, ancianos y diáconos con la congregación abajo. Jesucristo está arriba, en la cabeza. Y quiero terminar con este pasaje para continuar ya el próximo miércoles, porque no alcanzamos. Dice 1 Corintios 11. Mire lo que dice, y este es el orden de Dios. El orden de Dios es el siguiente, hermanos. Dentro de la iglesia, dentro del gobierno que Él quiere establecer. Mire, 1 Corintios 11 dice, versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, como lo miraron ahí en el gráfico. Jesucristo es la cabeza de todo varón, ya sea en la casa, en la iglesia, porque la cabeza, digamos, los que dirigen en el hogar, ¿quiénes son? Los varones. Los que dirigen una iglesia, ¿quiénes son? Los pastores, varones. Está Cristo, los varones y la congregación como tal. Ese es el orden, hermanos, y ya vamos a ir profundizando poco a poco. Usted hace parte de una iglesia local y eso es una bendición, y por eso yo les animo a que sigan capacitándose, sigan formándose. Ese es el objetivo de esto, de discipulado, para que usted un día pueda, ya equipado, dotado por el Espíritu Santo, pueda servir al Señor. No es para que usted ahí se quede siempre en una silla, ahí casi que durmiéndose, no. Es para que un día usted pueda servir al Señor, ahí en su trabajo, evangelizando. Desde ya lo pueden hacer, pero aquí en la iglesia, que puedan hacer algo para la obra del Señor. Qué bendición sería. Y esa es la finalidad, hermanos, que podamos servirle todos al Señor, haciendo parte del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, vamos a colocarnos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, por este mensaje que aún no hemos terminado. Nos hace falta profundizar un poco más, Señor, con algunos pasajes bíblicos. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros,
que sigas tú, Señor, haciendo en nosotros esa obra. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo. Tú has colocado pastores, ancianos, obispos, para que dirijan tu iglesia, Señor, a tu congregación, Padre Celestial. Gracias por ese orden que has establecido, siendo tú la cabeza. Y entre la cabeza, que es Jesucristo, y la iglesia no hay ningún intermediario. Es la cabeza y el cuerpo. Eres tú, Señor Jesús, como cabeza y nosotros todos como iglesia. Y todos nosotros como iglesia somos hermanos. Estamos para amarnos, para respetarnos, para ayudarnos. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Si usted tiene un problema, lo tenemos todo, porque el cuerpo, si siente un dolor en un dedo, lo siente todo el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y estamos para ayudarnos y servirnos cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Hoy bendecimos tu nombre, de lo que hemos recibido de ti. Hoy te damos a ti. Hoy ofrecemos nuestras ofrendas a ti, Señor. Recibe las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden ir pasando y vamos a orar, vamos a alabar, adorar al Señor en este momento. Vamos a entrar en un tiempo de oración, de administración. Gracias, Padre Celestial. Cierre sus ojos ahí donde usted está, levante sus manos al Señor. Dele gracias al Señor porque Él ha sido bueno con usted. Él lo ha traído a este lugar para que usted pueda escuchar su voz. Él no se ha olvidado de ti. Él tiene cuidado de su iglesia. Él tiene cuidado de su cuerpo. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así como usted tiene cuidado de su cuerpo y usted lo baña, lo perfuma, lo viste, así hace el Señor con su iglesia, que es su cuerpo. No se sienta solo nunca. Usted hace parte de la iglesia del Señor y de esta iglesia local. Y el Señor quiere que usted, como congregación, pueda someterse al señorío de Cristo y pueda usted sujetarse a sus pastores, pueda usted dejarse dirigir, pueda usted obedecer al Señor. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos sometamos a Él, que nos dejemos dirigir por Él, por su Santo Espíritu, por su palabra. Dile al Señor: aquí estoy, Señor. Heme aquí. Estoy aquí, Señor, para obedecerte, para servirte a ti. Levanta tus manos y dile al Señor: heme aquí, Señor. Envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Dile al Señor: yo lo haré,
te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sí, Señor, aquí estamos delante de ti, para que sigas tú, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones. Lléname, dile al Señor en esta noche, lléname con tu presencia. Tócame, Espíritu Santo de Dios, lávame de todas mis maldades, de todos mis pecados, Señor. Hoy reconozco mi pequeñez, mi vileza delante de ti, Señor, que he pecado contra el cielo y contra ti. Límpiame, oh Señor, de todas mis iniquidades. No permitas que mis pies se desvíen ni a diestra ni a siniestra. Sosténme fuerte de tu mano, oh Señor, porque quiero vivir para ti, Señor. Vivir una vida santa, agradable a tus ojos. Una vida que te sirva a ti, oh amador Rey. En tus manos estamos. Somos como ese barro en las manos del alfarero. El Señor nos está moldeando cada día a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Déjate moldear, dice el Señor. No te resistas. Obedece mi palabra, dice el Señor. Sujétate a tus pastores, dice el Señor, porque ellos velan por tus almas. Están al cuidado de ti. Obedece mi palabra, dice el Señor. Someteos a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros, dice el Señor, Dios de Israel. Gracias, Padre. Hoy nos sometemos a tu señorío, Señor. Hoy nos sometemos a ti, Señor, a tu dirección, Padre Celestial. Sigue obrando en nuestras vidas y fortalécenos cada día con el poder de tu fuerza. Dile al Señor, fortaléceme. Lléname de ti. Que mis fuerzas no decaigan, dile al Señor. Que mis fuerzas no decaigan, Señor. Aquí estoy, Señor, colocando toda mi ansiedad sobre de ti.